pasaje que hemos de reflexionar en este mediodía se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 3. Son los versos del 7 al 10. Éxodo 3, del 7 al 10. Voy a leerlos. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mucho de lo que vivimos los seres humanos parte de nuestro pensamiento. Por eso la palabra nos aconseja que llevemos los pensamientos cautivos a Cristo, para que no seamos vulnerables a la influencia de cuanta cosa ocurra en el medio ambiente. Miren, les voy a contar algo. Hace algunos años, en las innovaciones del cine, ya salió el Sound Round, o Sensor Round. ¿Qué era eso? Era un sonido especial. Los cines tenían sonidos normales, pero de repente apareció este sonido que hacía que fuera más potente en algunas cosas y entonces nos provocara una sensación distinta. Y salió una película que se llamó El Exorcista. Yo le doy gracias a Dios porque desde niño conocí al Señor, entonces a través de la escuela dominical, y eso a uno le da una seguridad de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero al entrar a ver esa película, uno con el sonido y el ambiente se sugestionaba. Y entonces salía uno ahí pensando en que, a ver a qué horas me posesionan, ¿no? O posesionan a otros. Se sugestionaba. Tenía uno que retomar otra vez, sobre todo como cristiano, hacer una reflexión y decir: el Señor dice, no toquéis a mis ungidos. ¿Cuál es el miedo? Pero la sugestión ahí está. Les digo porque en los acontecimientos de hoy en día a veces pasa lo mismo y nos estamos mordiendo las uñas y no comprendemos por qué los ingleses se separaron de la Unión Europea, y entonces estamos angustiados y no comprendemos. Decimos, pero si económicamente les convenía quedarse, pero si, bueno, habría que ponerse en los zapatos de esas personas que decidieron y comprender que hay otras cosas, no solamente el bien monetario o el bienestar tecnológico. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de algo que no es lo mismo que administración. Miren, en las naciones se les llama estados, también el Estado mexicano, y a los que los dirigen se les llaman estadistas. Un estadista no es un administrador, porque tienen diferentes perspectivas de lo que hacen, de lo que se desenvuelven. Y la palabra del Señor incluso nos lleva a los padres de familia a sentirnos gobernadores de nuestra casa, no administradores, sino gobernadores. Es ahí donde yo quiero que partamos, porque lo que vamos a reflexionar en esta mañana tiene que ver con esas formas de pensamiento. Bendito sea el Señor, porque a nosotros nos ha dado la palabra, la Biblia, donde nos inspira a ser reflexivos. Y hay un don que debemos de ejercer. Ya lo tenemos. Cuando recibimos a Jesucristo recibimos varios dones, entre ellos no lo debemos de dejar guardado. Hay que usarlo. Se llama discernimiento. Todo está a nuestro alrededor. Todo puede ser atractivo o práctico, pero Pablo dice: yo puedo discernir y saber lo que a mí me conviene. Miren, todas las definiciones de gobernar contienen la idea de dirigir, guiar y favorecer a un grupo de personas o a una comunidad social. Favorecerles, que no enriquecerles, que no en darles unas perspectivas tecnológicas mejores, no, favorecer a esa comunidad.
Cuando Pablo dio la indicación sobre los obispos, ¿a qué se refería cuando decía obispo? A una persona que vigilaba en bien del otro. Vigilaba porque al otro le fuera bien. Ese era un obispo. Veía por el otro. Por eso yo me referí mucho a los papás, porque los papás vemos muchas cosas en pro del bienestar de los hijos o de la familia. Bueno, cuando Pablo da esa indicación sobre los obispos, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, no digo que administre nada más o que enriquezca o que lleve buen dinerito o que no, que gobierne bien su casa. Y entonces sus hijos pueden estar sujetos, pueden agarrarse de él con toda confianza, con toda seguridad. Bueno, es claro que Pablo se refería a un individuo que atendía con diligencia y simpatía su responsabilidad familiar, no solamente con obligación, sino también que le agradaba hacerlo, que quería hacerlo, que se deleitaba en hacerlo. Porque si con las personas que por naturaleza están cerca de nuestro corazón no surge la necesidad de aprender y buscar las formas de atenderles con cariño y esmero, no solo atenderles, sino además poner cariño, poner un empeño íntimo en esa atención, si con esas personas no surge ese deseo, se deduce que es mucho más difícil tratar de hacerlo por otros cuyos vínculos sean más lejanos, con aquellos que no tengo ni siquiera una relación familiar. ¿Cómo voy a procurar el bien de ellos si con los que están cerca de mis sentimientos no lo hago? Por eso Pablo decía, ahí podemos echar ojo y ver que gobierne bien su casa y que sus hijos tengan toda la confianza para sujetarse. Yo le pedía mucho al Señor cuando fui papá, que mis hijos iban creciendo, que la persona a la que más confianza le tuvieran en la vida fuera a mí, mis hijos. Cualquier cosa que les hubiera pasado, cualquier cosa que les hubiese acontecido, que a la primera persona que le informaran fuera a mí. Yo decía, Señor, que me tengan la suficiente confianza como para que me lo digan, aunque sea algo terrible, que yo sea el primero en enterar, y no otras personas que les puedan dar otro tipo de consejo, sin afecto, sin cercanía. Miren este pasaje. Dios se presenta ante Moisés con una estrategia. No nada más se le ocurrió, le voy a aparecer ahorita y le voy a meter un susto ahí en la salsa. No, él tenía una estrategia para dirigirse a Moisés. Primero, comprobó que Moisés le identificaba completamente. Que Moisés sabía cuando él le hablara, no se iba a confundir. Que sabía que era él, que era Dios hablándole. Que estaba en la conciencia de Moisés la seguridad de que siempre Dios le acompañaba. ¿Por qué era necesario tener esa confianza? Que Dios siempre estaba con él. Porque así los eventos aparentemente amenazantes tomaban otro enfoque. Por eso es que el apóstol dice, si Dios es con nosotros, ¿quién? Porque Dios es con nosotros. Entonces, si Moisés tenía la seguridad de que Dios estaba con él, todo lo que aconteciera, incluso que hubiese una zarza ardiendo en medio del desierto, en lugar de atemorizarle, pues lo iba a enfrentar sabiendo que Dios estaba con él. Y para Dios nada es imposible. Hace algunos años les voy a contar algo. Mi hermano Sergio tenía problemas con una pandilla de ahí. Mi hermano siempre ha sido muy valiente, ¿no? Valentón, y entonces a él le echaba pleito y él lo contestaba, pero era una pandilla, eran varios muchachos y él era uno. Entonces, pero llegó a la casa de mis papás a vivir una persona de allá de Oaxaca, de la costa, un muchacho moreno, altote, fortachón, acostumbrado a correr mucho, entonces era fortachón. Y entonces llegó a vivir ahí, y entonces mi hermano aprovechó y dijo, ahora sí, a ver, ¿no? ¿Cómo nos toca? Y se hacía acompañar, Temo se llama, ahora ya es un hombre, ¿no? Pero con Temo decía, Temo, ¿me acompaña? Sí, y ahí va. Y entonces decía, a ver, échenme pleito. Tal vez fue esa actitud de Moisés, por sobre la inteligencia, por las habilidades o la apariencia que haya tenido, el saber que Dios estaba con él, y su fuerza y su valentía y todo eso, era porque Dios le sostenía. Tal vez fue eso. Dios no lo llamó porque fuera muy inteligente o porque fuera muy guapo, ¿no?
Lo llamó porque era un hombre que confiaba en él y le distinguía. Tal vez fue esa actitud la que confirmó al Señor que precisamente él era la persona indicada para la misión que tenía en puerta. Él era el que podía mandar a desempeñar esa labor en su pueblo. Con frecuencia pensamos que lo más importante que quería Dios era libertar físicamente a Israel de la esclavitud de Egipto, sacarlos de esa nación, ¿no?, y hacerlos libres. Pero la historia bíblica confirma que fueron mucho más allá los planes del Señor para su pueblo. No solamente quería sacarlos de ahí, no solamente quería que ya fueran una nación independiente a Egipto, quería hacer mucho más con su pueblo. ¿Qué quería hacer? Formar una nación. Y puse esa expresión, quiso formar una nación con Israel. No solamente sacarlos de ahí, sino formar una nación. Yo aquí me pongo a pensar, ¿cuál sería el propósito de aquellos independentistas? O sea, Allende, Aldama, Hidalgo, Abasolo, todos esos, al querer que ya no fuéramos colonia española. Nada más que fuéramos otra nación, que ahora ya fuéramos México, o que fuéramos una nación próspera, o que fuéramos una digna nación con identidad. Dios quería formar una nación. ¿A qué me refiero con eso? A crear un grupo de conciudadanos con madurez y sabiduría suficientes para mostrarse solidarios y dignos ante el mundo. Quería formar una nación, ciudadanos que supieran decidir. ¿A qué edad adquirimos la ciudadanía? ¿Por qué a los 18? ¿Por qué un niño no puede ser ciudadano? ¿Por qué un adolescente no? ¿Por qué hasta los 18? Porque se supone que a los 18 ya podemos decidir. Y nosotros somos los que decidimos a dónde va nuestro país. Entonces cuando pensamos, somos una catástrofe, quienes decidieron ser una catástrofe, se supone que nosotros, los que decidimos en este país. Por eso Dios quería formar una nación, un grupo de personas que pudieran decidir, que supieran ubicarse, que supieran qué querían para ellos. Repasando algunos gobiernos, cuando estaba yo metido en esto, me encontré con algo muy peculiar. Muchos países prósperos, los más prósperos, sus gobernantes no tienen inversiones en otros países que no sean los propios. Un ejemplo, Japón. Sus gobernantes o exgobernantes no tienen inversiones en otros países, tienen en su propio país porque ese es el que les interesa. No que les vaya bien a ellos, sino que les vaya bien. Otro es uno que está muy popular ahorita, Islandia. Sus gobernantes tienen intereses en sus propios países. Qué contraste, ¿verdad? Bueno, el punto de confluencia debe ser la fe en el Dios verdadero. ¿Qué les iba a dar identidad? El que todos supieran que tenían un Dios verdadero, un Dios de veras, del cual no se podían esconder, al cual le tenían que entregar cuentas. Esa iba a ser su identidad nacional. Por eso cuando habló con Moisés, citó a sus antepasados, comenzando por su padre. ¿Viste cómo vivía tu papá? Pues yo soy su Dios. ¿Viste que tu papá siempre estaba pendiente de qué hacía y qué desempeñaba? Porque yo le iba a tomar cuentas, pues yo soy su Dios. La labor espiritual es más desafiante que las empresas materiales y que la creación de paradigmas filosóficos. Y estoy dispuesto a que, si usted tiene dudas, aquí estoy entre semana en la tarde para que me los pueda preguntar. Yo pienso esto, que la labor espiritual exige mucho más que la labor material, que las tareas moralistas o filosóficas. Y se los voy a comprobar. No tiene que sacar una cita de una vez. Bueno, si quiere, pero se lo voy a comprobar ahorita. Jesús dijo, les enseñaron que era malo adulterar, ¿verdad? Pero yo les voy a decir, el que simplemente piensa en hacerlo, que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Para mí, ya adulteró. Eso dijo el Señor. No es más difícil. Porque la labor espiritual
parte de la renovación, de lo nuevo. ¿Alguna vez, cuando usted llega a un lugar por primera vez, cómo se siente? Por ejemplo, cuando entró aquí usted por primera vez, ¿cómo se sentía? Empieza uno a ver para todos lados, a ver qué hacen, ¿no? Si aplauden, si no aplauden, si bailan, si cantan muy serios por escenario, eso. Y entonces uno empieza a meterse como que en onda, ¿no? Así, cuando uno